Yo tenía pensado hablar un poquito de esto ahora en estos momentos, pero dentro del punto de vista del Antiguo Testamento. Dentro del punto de vista del Antiguo Testamento, porque en el primer video, yo empecé leyendo dos salmos, dos salmitos, y luego empecé a hablar de el profeta Samuel y la elección que Dios escogió a David. Vamos a hablar de predestinación, escoger y conocer, pero dentro del punto de vista del Antiguo Testamento, no dentro del punto de vista del libro de Romanos. ¿Ok? Bien. ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos o continuamos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Una vez más te doy gracias. Yo soy débil, Señor. Yo soy débil. A veces me hace falta conocimiento y entendimiento y revelación. Y mucho que me hace falta todo de ti. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta humilde enseñanza y que tu gracia recaiga sobre cada corazón que lo necesita en el nombre del Señor, para tu gloria y tu honra. Que así sea hecho. Amén. Vamos a comenzar en la primera carta de Primera de Samuel, capítulo 16. Voy a estar leyendo varias Biblias, ¿ok? Tengo aquí varias Biblias conmigo, varias traducciones conmigo también, ¿ok? Pero vamos a empezar con esta traducción que tengo en mis manos. Primera de Samuel 16, comenzando el versículo 6 en adelante, ¿ok? Dice así: Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó. Acuérdense que Samuel era uno de los profetas más sobresalientes del Antiguo Testamento. Entre muchos otros profetas más que había, Samuel era uno de los profetas más que sobresalía entre muchos profetas que había en el Antiguo Testamento. Era muy conocido por Dios. Entonces dice, cuando llegó Samuel, Samuel se fijó en Eliab y él pensó, seguramente estoy seguro de que este es el ungido. Estoy seguro que este es el ungido del Señor. Esa forma de pensar de Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel, Dios le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Por lo menos en esta traducción de la Biblia lo está interpretando bastante correcto. Cuando dice tú lo ves, ¿ves? No es lo mismo decir el Señor no ve las cosas como muchos de los hombres ven, porque Dios se está comunicando directamente con Samuel, con el profeta Samuel, y le está diciendo a Samuel directamente a él específicamente. Por eso dice, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Y estaba hablando con un profeta. Ahora, voy a hablar algo bien interesante, que cuando dice aquí apariencia número uno, apariencia número uno. Cuando aquí se habla de apariencia y de estatura, en el Antiguo Testamento, la forma como Dios permitía elegir o escoger a un hombre para una obra, ministerial, para una obra sacerdotal, ministerial, profética, una obra de un liderazgo, bueno, todo eso, obra sacerdotal, profética, obra ministerial, cualquier ministerio, cualquier obra, se tomaba en consideración, pues las intenciones, se tomaba en consideración las capacidades.
sobre todo las capacidades que la persona tenía. Igual pasa hoy en día, cuando el hombre quiere buscar un empleo, un trabajo secular, se considera, número uno, las apariencias, buena apariencia, número dos, se considera la experiencia de trabajo y el conocimiento que tiene. En el Antiguo Testamento Dios permitía escoger y elegir por la apariencia, la estatura y sobre todo la capacidad y madurez que tenía. Sin embargo, entre Saúl y David, escuche bien, entre Saúl y David, entre ambos, el más maduro y capacitado y experimentado en cuanto a la guerra, en cuanto a la batalla, en cuanto al conocimiento, el más experimentado era Saúl, no era David. No era David, era Saúl. Por eso es que Dios permitió al principio escoger a Saúl. Saúl era un tipo de persona que se concentraba en él, no se concentraba en Dios. La visión de David, de Saúl, la visión de David se encontraba solamente en lo que él quería lograr. ¿Ve? Saúl era un tipo de líder que a cualquiera que él veía, alrededor, que pensaba como él y que tenía conocimiento y experiencia como él tenía también, él lo elegía. Él mismo lo escogía. O sea, Dios aquí no estaba en el asunto. Para la mentalidad de Saúl, Saúl escogía a las personas, reclutaba a las personas para la batalla, porque él tenía la capacidad para hacerlo, pero él no consultaba con Dios para nada. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Dios vio a David algo muy especial. ¿Por qué? Número uno, porque Dios preparó el corazón de David en una forma de pensar y sentir en el contexto de depender de Dios. Oh Señor, yo dependo de ti, yo confío en ti, tú eres el que va a hacer y yo obedezco. Tú me dices y yo obedezco. Pero el tipo de liderazgo de Saúl es diferente. Es un diferente porque la visión de Saúl solamente es hacer las cosas por su propio interés, buscando un interés personal. Y terminó desobedeciendo a Dios. Ahora, bien interesante. Regresando al punto de vista que te estoy hablando de la estatura, de lo que dice aquí, estatura y apariencia. En el Antiguo Testamento siempre se escogía por la estatura si era fuerte para la guerra, fuerte para la guerra, para la batalla. Se escogía físicamente de esa manera. Y también se escogía los hombres por el conocimiento y la experiencia que tenían. Y Saúl era más experimentado que David. La única diferencia es que Dios estaba con David. Y hay personas hoy en día que tienen mucha experiencia en el ministerio, conocimiento del liderazgo. Pero una cosa es conocimiento y experiencia y otra cosa es llamamiento. Porque el llamado lo tenía David, no era Saúl directamente. Hay muchas cosas más que podemos aprender. Hay muchas más cosas que yo puedo seguir agregando. Número uno, ¿por qué razón Saúl fue llamado? Y después, más adelante, fue llamado David. Porque Dios le quería revelar al pueblo. Primeramente, el pueblo, el pueblo estaba en busca de un líder, de un rey, un líder. Y estaba desesperado. Y Dios permitió a través de Samuel escoger a Saúl. Pero Dios tenía un plan, porque para todo Dios se mueve con un plan que Él tiene para todas las cosas. Dios permitió a través del profeta Samuel elegir a Saúl. ¿Tú me entiendes? La única diferencia es que Saúl
no tenía visión de Dios. David tenía visión, aunque no era muy experimentado, pero tenía dirección de Dios, visión y dirección, que eso es bien importante. Entonces Dios permitió a Saúl para traer una revelación, porque el pueblo andaba buscando desesperadamente un líder que los ministrara, un líder. Y Dios le dijo, escoge a Saúl. Pero más tarde Dios le quería revelar a Saúl, al pueblo, de que ese no era, del que el verdadero líder va a ser David. A veces Dios permite un líder que no es el que Dios quiere y luego ese líder termina en apostasía, como le pasó a Saúl, que terminó matando a los sacerdotes, matando a los profetas y se quedó sin profeta y terminó consultando con una divina. ¿Ok? Ahora, más adelante entró David, que era ese el que quería. Entonces, todo llega en un tiempo. Mientras Dios llama a un Saúl, significa que detrás de eso, bueno, detrás o al frente, ¿en qué quedamos? Cuando Dios llama a un Saúl, significa que más adelante hay escondido, de parte de Dios, hay escondido a un David, que ese es el que Dios va a usar. Detrás de la apostasía, detrás de todo lo que está pasando hoy en día, vienen tiempos futuros donde vendrá una unción de gente, una generación de gente que se parece a David, que se parece mucho a David. Okay, vamos, estoy en la introducción. Me encuentro en la introducción, ¿ok? Heme aquí, Señor, gloria a Dios. Entonces, aquí Dios le dijo a Saúl, a profeta Samuel, ninguno de ellos son. Ninguno, no, tampoco. Este tampoco son. ¿Por qué le dijo que ninguno de ellos son? Porque es así, se miraba de acuerdo a la apariencia. Cuando Dios habla aquí, que Dios mira el corazón aquí está indicando a las intenciones, a cómo Dios quiere que el hombre haga las cosas, un diseño específico, una manera específica. Entonces Dios vio en David en el corazón que tenía buenas intenciones porque él estaba pastoreando ovejas. Saúl estaba en busca de unas asnas, y hoy en día pasa así. Hay ministerios, liderazgo, que sus intenciones es buscar cualquier cosa menos a Dios. Es buscar cualquier interés menos a Dios. Entonces Dios preparó el corazón de David, apartado lejos en el desierto, porque Dios vio en David un corazón conforme al corazón de Dios, de liberar, sanar, cuidar a las ovejas, al rebaño. Y eso es lo que Dios vio en David, conforme al corazón. ¿Ok? Ok, perfecto. Sin embargo, cuando Dios le profetizó y le dijo a Samuel, este es el ungido, aquí aparece en el versículo 12, donde dice, este es el ungido, escoge. Aquí se está hablando de una elección que fue elegido el octavo de los hijos de Saí, que era Isaí, que viene siendo uno de los hijos de David, Isaí, el padre, para que sea ungido David el último. Resulta ser que Dios escoge al más, al menor. Dios escoge al más despreciado. ¿Por qué? Porque entre Saúl y David era bien perseguido, ultrajado y perseguido por Saúl. No solamente por Goliat, no solamente por Goliat, sino que Saúl intentaba numerosas veces de lanzarle una jabalina a David varias veces, aunque Saúl respetó el ministerio de David, aunque lo respetó, ¿verdad? Y lo apreció, pero trató de tener celo y envidia. Entonces, eso significa que cuando hablamos de escoger y seleccionar, entendemos que Dios escoge el más débil, el más despreciado, al que a la gente no le guste, al que la gente ve que es ignorante, que no sabe nada, es insignificante, a ese es el que Dios escoge. ¿Por qué? Porque ese que Dios escoge es el que tiene temor reverente.
No siempre Dios va a escoger una persona de gran conocimiento, porque de mucho conocimiento la gente lo que hace es que abusa de otras personas. ¿Ok? Pero hay algo bien interesante aquí. Hay algo bien interesante aquí. ¿Ok? Y es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, la palabra escoger o seleccionar o elegir, como en este caso que Dios escogió y seleccionó a David, la palabra escoger en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde Dios mira el corazón y escoge, ¿verdad? Pues es un escoger muy diferente a escoger hoy en día bajo la iglesia. Primero que nada, porque aquí se está hablando de un escoger para una obra ministerial. En la iglesia, en el tiempo de la gracia, Dios selecciona y escoge, predestina, llama, conoce, todo eso, llama, escoge, conoce, escoge, pero a través de Cristo, a través de Cristo. Entonces, la diferencia de aquí en el Antiguo Testamento, escoger, es que esa palabra escoger en el punto de vista del Antiguo Testamento, nada tiene que ver con un escoger de salvación salvífica. Sin embargo, cuando hablamos en los libros de Romano y de Efesios, la predestinación, a Dios uno escogió, llamó, predestinó, justificó, llamó y conoció y mucho más. Esa escoger, esa palabra escoger y llamar está relacionado a la obra salvífica de Cristo. Y ese escoger es un escoger en Cristo. Escoger en Cristo, en la obra. Pero esta palabra escoger que se menciona aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, que Dios terminó escogiendo y sabiendo lo que había en el corazón. Es un escoger en el corazón, de acuerdo al corazón del hombre. Dios evalúa el corazón del hombre y lo escoge, lo examina y lo escoge, conforme al corazón de Dios, como Dios piensa. Pero ese escoger no es el mismo escoger de que Pablo menciona en Romano. Predestinó, escogió, llamó, justificó, conoció. Porque escoger en el Nuevo Testamento apunta a escoger en Cristo, a través de la obra de Cristo, y tiene que ver con la salvación y perdón de pecados. Pero escoger en el Antiguo Testamento nada tiene que ver con la obra de Cristo, ni salvación salvífica, ni perdón de pecados. Es un escoger para una obra ministerial, para una obra que se va a hacer. ¿Ok? Perfecto, no he terminado. Sin embargo, cuando leemos 1 Corintios 4, versículo 6, vamos a hablar de 1 Corintios 4, versículo 6, dice Pablo, porque Dios dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz y nos ha resplandecido en nosotros, nos ha resplandecido en nuestros corazones la luz para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Repito. Primera de Corintios, segunda de Corintios, discúlpame, es segunda. Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios dijo que de las tinieblas resplandecería la luz y nos ha resplandecido en nuestros corazones. El propósito de Dios en el tiempo de la iglesia es trabajar con el corazón del hombre para que, número uno, tenga conocimiento. Tenga conocimiento. En el Antiguo Testamento esto no se dio así. El hombre no tenía conocimiento de la obra de Cristo. Tenía conocimiento de la ley y el plan que Dios tenía con ellos. Pero en la gracia es diferente. Dios sigue trabajando con el corazón, pero restaurando el corazón, dando un corazón nuevo, haciendo las cosas nuevas. ¿Ve? Haciendo las cosas nuevas. Es una nueva creación con el hombre. Y las cosas viejas pasaron ya. En la gracia Dios trabaja con el corazón para que el hombre tenga conocimiento de Cristo, de Dios, del plan que Dios va a trabajar en el hombre. No he terminado todavía. Todavía yo no he terminado. Vamos entonces en lo que yo continúo, porque ya mismo voy a continuar con Efesios y con Corintios.
para continuar este tema, especialmente cuando hablamos, Dios te conoce. Dios te conoce y Él sabe todo acerca de ti. Preguntamos, ¿y de qué me conoce? Señor, ¿tú me conoces que soy un pecador? No, pues fíjate, ¿no? En la gracia del Señor, Dios no te conoce de esa forma. Te estoy adelantando. Te estoy dando un pequeño adelanto de lo que yo voy a hablar. Señor, tú me conoces que yo soy mala persona, que estoy mal, Señor. No, no, tranquilo. Dios no te conoce de esa manera y de esa forma. Vamos a trabajar ese punto de vista de que Dios nos conoce y de qué forma Dios nos conoce y de qué manera Dios nos conoce en el próximo video. ¿Ok? Pasemos al próximo video, ¿ok? En el nombre del Señor.